¿Cómo? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? ¿Qué año? El 28 de julio de 1809. 1820. 21. 21. Ah, 1821, no se olviden, a claro, 1821. 1921. En el año 2021 cumplimos nuestro bicentenario, o sea, 204 años de independencia, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va, pues, bueno, el tema un poco que preocupa en nuestro país es el tema de la seguridad, ¿no? Es un tema que tenemos que ir mejorando seguramente como sociedad. Pues también un poquito nuestras autoridades mm, no han hecho nada o casi nada por ese tema. Bueno, es otro asunto. Lo que nos convoca el día de hoy, chicos, es nuestra última clase de este segundo bimestre. Y los que están con su módulo, vamos a ir en este caso, su módulo del segundo bimestre al curso de razonamiento verbal. Ya, vamos a hacer RV, un poco para comprender algunos ítems que nos plantean en razonamiento verbal y que se nos quede un poquito más sencillo, más fácil para desarrollar el módulo. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a platicar sobre los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. ¿Ya? Es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Recuerden que siempre hemos platicado de que la parte de lo que es comprensión de lectura es importante en estudiantes de secundaria, no solamente secundaria, sino también para ir a educación superior. Y en tal sentido, seguramente vamos a ir desarrollando en este caso los ítems. Y nuestro propósito en este caso sería de que el día de hoy vamos a identificar y ubicar la idea principal en un texto. Debemos identificar dónde lo encontramos la idea principal en un texto. Y para ello vamos a ver pues los textos analíticos, textos sintéticos, textos encuadrados, sintético analizante, etcétera, etcétera. Bien, vamos con nuestra clase entonces, chicos. Nociones básicas de lo que corresponde a lo que es comprensión de lectura. ¿Correcto? Dice acá, vamos acá. Observen acá, chicos, un momento de precisión, de atención aquí. Analiza la parte importante de un texto en los siguientes casos. Tenemos caso 1 y caso 2. ¿Sí? Caso 1, ¿qué dice? Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió el 2014, en el brote del ébola en África Occidental, considerado el peor de la historia. Esta ébola fue peor que el COVID-19. Este ébola fue más mortal. Felizmente no se propagó por todo el mundo, solamente se quedó en África. Bueno, acá, el otro texto, el texto 2 dice, si observamos hospitales colapsados, muertos por todos lados y la desesperación que se apodera en la población, es un rasgo de una epidemia, porque esta se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Bien. Ahora aquí, en efecto, la parte más importante de un texto puede ubicarse en los distintos lugares, por ende va a depender de tu ojo crítico para detectarlo. A ver, en este primer caso que vemos, yo les pregunto, chicos, ¿cuál será la idea principal? El texto 1, ¿de qué trata? ¿De qué habla? De una Sobre la epidemia, epidemia. profesor. Muy bien, habla de una epidemia. El tema sería epidemia, es el tema, que se propaga cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, ¿sí? Es lo más importante. Y acá pone como ejemplo, pues, el ébola que se desarrolló en África en el 2014. Como podemos ver, la parte más importante del texto lo encontramos en la parte inicial. Ahora, en el otro caso, fíjese, dice, si observamos hospitales colapsados, muertes por todos lados y la desesperación se apodera en la población un rasgo de epidemia, porque esta se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada.
Aquí lo más importante sería esto de acá, porque al inicio dice esto de acá, ¿no? Es un rasgo de una epidemia porque esta se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Ahí está lo más importante del texto, ¿sí? Bien, eso como referencia, ¿ya? Vamos avanzando acá. Aquí vamos a encontrar los tipos discursivos, tipos de textos. Esto ya debemos tener como referencia. Vamos a encontrar textos argumentativos, textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos instructivos. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Ya? Vamos a partir por los textos instructivos. ¿Y qué dice la teoría? Un poco para que tengan una información un poquito clara, ¿no? Aquí nos dice que es la que brinda una secuencia clara de indicaciones que tiene como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o lograr un objetivo. El lenguaje debe ser preciso y concreto. Ojo acá. Acá nos dice que el texto instructivo es la que nos va a brindar una secuencia clara de indicaciones que tiene como finalidad, dice, desarrollar una actividad para llegar a una meta. ¿Sí? Por ejemplo, texto instructivo es todos los recetarios, ¿correcto? Todos los recetarios de cocina, texto instructivo. Los documentos, solicitud, carta, oficio, son textos instructivos. ¿Ya, chicos? Bien, pasamos texto expositivo. Muestran y dan a conocer a sus o en sus diferentes facetas aspectos y detalles respecto a un determinado tema. ¿Sí? El propósito fundamental de la exposición es informar. Aquí en el texto expositivo encontramos todos nuestros libros, por ejemplo, de gramática, de historia, de aceite. ¿Y cuál es su función de esos libros? Darnos una información, exponer una información. Esos son los textos expositivos, que tienen algo de científico, obviamente. Luego vienen los textos descriptivos, que presentan las características o aspectos de una persona, animal, paisaje o cosa, de tal manera que nos formemos una imagen de ellos. Su mismo nombre describe. ¿Qué cosas van a describir? Características o aspectos de una persona, animal, objeto, cosa. Después describan ustedes a ver qué cosa, describan el paisaje de su ciudad. Entonces van a describir cómo es su ciudad, donde viven, ¿no? El otro es el texto narrativo, que es bastante conocido, bastante común. En este caso, cuentan una serie de hechos ocurridos a personas, pueden ser reales o inventadas, en una secuencia que involucra un desarrollo en el tiempo. Aquí están todos los cuentos, novelas de un texto. ¿Sí? Cuentos, novelas, historias, anécdotas corresponden al texto narrativo, que pueden ser reales o también pueden ser ficticios. Y por último, los textos argumentativos, que van a sustentar con pruebas y razones una afirmación general sobre un tema. La afirmación dice es conocida como una tesis del texto, la cual pone de manifiesto punto de vista, una apreciación sobre el tema. Por ejemplo, yo puedo hablar del, de la delincuencia en el Perú. Voy a plantear mi tesis, la delincuencia en el Perú. Ahora, a esa tesis yo tengo que sustentar por qué existe delincuencia en el Perú. Tengo que sustentar, fundamentar. Y para eso, para ello tengo que basarme a ciertas informaciones, no sé, policiales, de expertos, para sustentar mi teoría o mi posición o mi postura acerca sobre ese tema. Y tengo que defenderlo. Es un texto argumentativo, en la cual mi opinión, yo puedo estar a favor o en desacuerdo sobre un tema, determinado tema, pero para estar de acuerdo o estar en contra debo tener argumentos, cómo defender mi teoría, mi idea, mi hipótesis sobre un determinado tema. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí los textos argumentativos, por lo común se van a encontrar temas así un poquito polémicos. Ejemplo, el aborto, ¿no? Para algunos el aborto está bien, para otros no. Ahí no interesa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Ahí lo que interesa es cómo tú defiendes tu postura, cómo argumentas tu idea.
Y para que argumentes tu idea tienes que basarte en información de expertos, ¿no? Es un texto argumentativo que es la más compleja de todos estos textos. Muy bien, vamos ahora sí con los tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Vamos a empezar por los textos analizantes. Ojito, ojito acá sí, chicos. Empezamos por los textos analizantes. ¿Y qué son los textos analizantes? Son aquellos, dice, cuya idea principal se encuentra en la parte inicial del texto o del párrafo. Y luego la desarrollan a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. La fórmula es esta acá. Idea principal, fíjense, va al inicio del texto y seguido de todo lo que son ideas secundarias. ¿Correcto? Si esta es una hoja de papel, vamos a suponer es una hoja de papel, la idea principal lo va a encontrar al inicio del texto. Idea principal. ¿Correcto? Y todo lo demás, todo lo que sigue va a ser idea secundaria. ¿Ya, chicos? Idea secundaria. Ese se llama texto analizante. No se olviden, por favor, texto analizante. Bien, vamos con el ejemplo. Dice acá. A ver, una voluntaria que me ayude con la lectura. Un voluntario. Yo, profesor. A ver, hija, te escuchamos. Ya, profesor. Dice, el sueño es un fenómeno fisiológico completo, fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios en la... Uy, profesor, se me fue la imagen. ¿Qué habrá pasado? A ver. Ay, espérame, profesor. ¿Te aparece? Ya. Sí, sí, profesor. Adelante. ¿Dónde me quedé? Aquí, actividad fisiológica. Ah, ya, en la actividad fisiológica. Y por un menor respuesta ante estímulos externos. Muy bien, gracias, hija. A ver, como pueden notar, ahí vuestra compañera ha hecho ya la lectura. ¿Sí? Vamos a volver a leerlo, ¿ya? Dice, el sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por los cambios en la actividad fisiológica por una menor respuesta ante estímulos externos. Bueno, la parte subrayada es la idea principal. Es la idea principal. ¿Por qué, profe? Porque está al inicio del texto y es un texto analizante. La pregunta, chicos, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Dos palabritas. Se trata de un proceso universal, profesor, en el reino animal y en una necesidad básica de nuestro organismo. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es el tema? Dos palabritas, solo dos palabras. Tal, tal. ¿El sueño es un fenómeno fisiológico? Ya fenómeno... 4 o 5 ya te ha sido. Solo dos palabras. ¿Fenómeno fisiológico? Podría ser, pero no es. Recuerden que el tema es una frase nominal. La célula, el celular, el sistema digestivo, sistema planetario, así. Está subrayadito ahí, ¿eh? Está muy tranca, no creo. Todo el texto, ¿de qué habla, chicos? ¿De qué habla todo el texto? Sobre el sueño. Claro, el sueño. El tema es el sueño. Y recuerden, queridos estudiantes, la idea principal es todo lo que está subrayado, ¿cierto? Pero recuerden que contiene necesariamente el tema, y el tema es el sueño. Repito, ¿ah? La idea principal lo encontramos al inicio del texto y es un texto analítico, analizante. Y encontramos desde el inicio hasta encontrar el punto. Ahí está la idea principal. Y la idea principal necesita del tema, y el tema es el sueño.
¿correcto? El tema es el sueño. Entonces, si yo encuentro un texto y la idea principal lo encuentro en la primera parte del párrafo del texto, repito, se llama texto analizante. No hay que olvidarnos, vamos apuntando porque ahorita va a haber una práctica de eso. Bien, vamos ahora con textos sintetizantes. ¿Y qué son los textos sintetizantes? Son aquellos que contienen la idea principal en la parte final. Es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares, que luego son resumidas a manera de conclusión y en la que terminan, a manera de conclusión, la terminación del texto. La fórmula empieza con idea secundaria, 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 y en la parte final está la idea principal. Eso se llama textos sintetizantes. El gráfico, ya saben, es como una hojita de papel bond. Esto sería la idea secundaria, no principal, secundaria, todo esto de acá. Idea secundaria. Y esto, la parte final que encontramos es la idea principal. ¿Correcto? La idea principal. Vamos con el ejemplo. Ya. A ver, otro voluntario más. A ver, ¿quién me levantó? A Fred Maris. A ver, hija, te escuchamos ese texto. Lo demás atendemos. El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos y quizás sea una de las características principales para su supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacerlos conscientes de los peligros externos. Muy bien, gracias, hija. Como pueden observar, chicos, en la parte final está la idea principal. Está subrayadito. Dice, el ser humano desde que tiene conciencia de tal ha tenido una serie de sentimientos innatos, o sea, propios del ser humano, ¿no? Y quizás sea una de las características principales para su supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Ya le dije, lo subrayo la idea principal, pero ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿El miedo? Del miedo, profesor. Nada más el miedo. Este es el tema. Fíjense, la idea principal contiene el tema. No se olviden eso, ¿ah? El miedo. Todo el texto habla del miedo. Imagínense si no tuviéramos miedo, ¿no? No lo sé. Cruzaremos la pista sin tener en cuenta. Nos iríamos por las noches sin temor a nada. Muchas cosas. Entonces ahí fíjense la idea principal que contiene al tema, que es el miedo, y eso se llama texto sintetizante porque la idea principal está al final del texto, ¿sí? Al final, texto sintetizante, no se olviden. Continuamos, ahora vamos con el texto sintetizante analizante. ¿Y qué es el texto sintetizante analizante? Son aquellos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que resumen en una idea principal y que a su vez se desarrollan sobre la base de otras ideas secundarias. Es decir, la idea principal se encuentra en la parte central del texto. Fórmula: idea secundaria, 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 llega al centro del texto la idea principal, sigue idea secundaria, secundaria, secundaria. Si lo graficamos sería así: empieza con ideas secundarias, el texto de ideas secundarias. En el centro del texto estaría la idea principal, y culminaría también con ideas secundarias. ¿Correcto? Ideas secundarias. Ese sería el gráfico. Bien, veamos el ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, un chico, una chica, un señorito o señorita. Vamos, chicos, ¿no quieren leer? Yo, profesor. A ver, vamos acá en el orden. Ya, Nayeli Rojas. Nayeli, ¿me escuchas? Sí, Adelante, hija, te escuchamos. ya. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como los barracudas y las morenas.
ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza. Los desgarran y trocean. Muy bien, gracias, Nayeli. Correcto, ahí nuestra compañera ha leído. Observe acá dice, voy a leer nuevamente, ¿ya? Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y morenas, ambos carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan sus presas con sus mandíbulas. Mediante movimientos de su cabeza los desgarran y los trocean. Como pueden ver, queridos estudiantes, la idea principal está en el centro de texto. Pregunta, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Los tiburones, profesor. Los tiburones. Ya, tiburones dicen. Las fieras del océano. Fieras del océano. Fieras del océano dicen. De los depredadores. Los grandes depredadores dicen. De los animales agresivos. A ver, ¿cuáles? ¿Las fieras del océano, grandes depredadores o los tiburones? Todo el texto, ¿de qué habla? Los tiburones. Ya. De los depredadores. De los depredadores. Bien, correcto. El texto, el tema es los de los grandes depredadores. Esto de acá. ¿Por qué, profe? Veamos, vamos a demostrarlo, ¿ya? El texto dice, es más, el texto empieza con entre los depredadores. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos como las barracudas y morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras, dice el océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas mediante movimientos de su cabeza, los desgarran y trocean. Ahora, si tú te das cuenta, querido estudiante, los tiburones solamente habla en esta segunda parte, en la segunda parte del texto, de acá para abajo. Pero en la primera parte no habla de los tiburones. En la primera parte habla de las barracudas y las morenas. Y profe, ¿por qué el tema son los grandes depredadores? Porque de acuerdo al texto encontramos tres grandes depredadores. Barracudas y las morenas y luego los tiburones. Esos tres son los grandes depredadores. Y el tema sería los grandes depredadores. ¿Correcto, chicos? Entonces, si la idea principal va en el centro del texto, es texto sintetizante analizante. No se olviden, pienso, supongo que están tomando nota. Muy bien. Vamos con los textos encuadrados. Se denominan textos encuadrados a aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto y se desarrolla y que finaliza reiterando la idea inicialmente planteada de manera de conclusión. En este caso, idea principal, idea secundaria, termina en idea principal. ¿Correcto? Al inicio está la idea principal. Luego, idea secundaria. Y termina con idea principal. ¿Correcto, chicos? Entendido. Entonces, seguro se están preguntando, ¿no? Profe, si al inicio del texto encontramos la idea principal, ¿lo mismo dice al final? No, no van a usar los mismos términos, no va a usar las mismas palabras, pero sí dice la misma cosa, se refiere a la misma cosa. Observen el ejemplo.
A ver, Fred Maris, ayúdame con la lectura, hija. El ceviche es un plato representativo del Perú. Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivas para el paladar. Este plato se sirve acompañado de maíz, papa, camote y otros insumos que le dan un toque característico. Por ello, es un potaje de carácter nacional. Gracias. Fred Maris, ¿has probado ceviche? Soy alérgica al pescado, profesor. Lo que te pierdes, Fred Maris. Muy bien, hija, sí pasa otras veces, ¿no? Si alguna vez tenemos alergia a los pescados. Yo tengo estudiantes así que tienen alergia a los pescados, no comen ni conserva, ni pescado frito, nada, nada. Bueno, pues otra vez no es el tema que ellos no quieren, sino es una reacción del cuerpo, ¿no? Bien, fíjense acá, voy a volver a leer lo que ha leído vuestra compañera. Dice, el ceviche es un plato representativo del Perú. Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivas para el paladar. Este plato se sirve acompañado de maíz, papa, camote y otros insumos que le dan un toque característico. Por todo ello es un potaje de carácter nacional. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla? Dos palabritas. El tema es el ceviche. Nada más esto. Es el ceviche. Fíjense, el ceviche es un plato representativo del Perú. Ahí está la idea principal. Y termina también acá. Es un potaje de carácter nacional. Cuando decimos es un potaje de carácter nacional, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es ese potaje? El ceviche. El ceviche. Claro, el ceviche. El ceviche. Entonces, cuando la idea principal va al inicio y va al final, se llama texto encuadrado. No se olviden, por favor. Correcto. Entonces, antes de ir a la parte de ejercicios, a ver, vamos acá. Un pequeño repaso. Acá. Hemos empezado por textos analizantes. La idea principal va al inicio del texto. No se olviden. Luego hemos visto texto sintetizante. Los textos sintetizantes, la idea principal va al final del texto, al final del párrafo. Ahí hemos visto el ejemplo. Luego hemos visto texto sintetizante, analizante. La idea principal va en el medio del texto. ¿Correcto? En el medio del texto. Y por último hemos visto texto encuadrado. Ahí está el ejemplo de texto sintetizante, analizante. Y por último hemos visto el texto encuadrado, ¿no? Que al inicio del texto va la idea principal y termina también al final del texto la idea principal. Muy bien. Ahí está el ejemplo. Es lo que hemos visto. Vamos a ver. A ver, Diana Valdera. Hola, hija, ¿me escuchas? Hola, Buenas Diana. tardes. Hola, hija. ¿Me ayudas con esta lectura, por favor, Diana? Ok, profesor. Un ratito, Diana. Un ratito, Dianita. A ver, Valdera, ¿tu otro apellido cuál es? Valdera, ¿qué más? Chapilliquén, profesor. Chapilliquén. A ver, Diana, ahora sí te escuchamos, hija. La conquista aparece en este terreno más netamente que un cualquier otro, como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias. Lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico laborioso, disciplinado, manteísta y sencillo vivía con bienestar material, la subsistencia abundaba, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus, la organización colectivista rígida, los incas, había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos
En provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social, los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas, el trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué nos pregunta este texto? Nos preguntan idea principal y el tipo de texto. Ojo, nos preguntan idea principal, tipo de texto. Entonces recuerden, queridos estudiantes, siempre cuando tú haces tu comprensión de lectura, primero lectura rápida, así como ha hecho nuestra compañera Diana, lectura rápida. Luego ver las preguntas. Nos preguntan cuál es la idea principal. Y luego nos preguntan qué tipo de texto es. Entonces, luego de eso toca leer nuevamente. Tenemos que comprender el texto. Y para comprender podemos hacer marcas, subrayar ideas, etc. ¿Sí? A ver, voy a leer una vez más. Dice, la conquista aparece en ese terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio, se supone imperio incaico, ignoró radicalmente el problema de Malthus. ¿Cuál es el problema de Malthus? Malthus es un economista alemán. Él decía, bueno, él habla de la progresión aritmética y geométrica. Bueno, en conclusión, ¿cuál es su teoría de Malthus? Él dice que un país en la cual hay más población, hay más pobreza. Y en el país donde la población es menos, hay más riqueza. Bueno, esa teoría es falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no vemos a China, ¿no? China es uno de los países más poblados del mundo, es un país de primer mundo, ¿no? Bien, la organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio y construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas, el trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. A ver, queridos muchachos, pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata todo el texto? Todo el texto. Opiniones ahí, dos palabritas. La conquista. La conquista. La conquista, dicen, ya. ¿Qué opinan los demás? Todo el texto hablará de la conquista, La economía. la economía, ya. Pero la economía ¿de quién? ¿De los conquistadores o de los incas? De los incas. Ojo, chicos, el tema es de los incas. Profe, pero al inicio habla de la conquista. Sí, cierto, pero acá la conquista lo vincula con los incas. Fíjense, ¿ah? La conquista, dice, aparece en este terreno más netamente que cualquier otra como una solución de continuidad. ¿Continuidad de qué? De la época incaica. Hasta la conquista se desenvolvía en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. O sea, aquí lo que nos dicen es esa segunda parte de que la economía peruana brotaba en forma espontánea y libremente del suelo, o sea, la agricultura. El texto habla de todo el texto habla de los incas. Incas por acá, incaico, el imperio incaico, los incas por aquí, los incas por acá. El tema son los incas. Y vamos a verificar si es cierto. Idea principal.
La conquista representó continuidad. ¿Podrá ser respuesta a la A, sí o no? Pregunto, ¿la A podría ser respuesta? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero estamos quedando que el tema son los incas. Y recuerden, como hemos visto acá, el tema está dentro de la idea principal. Acá es el ceviche, por ejemplo, contiene. ¿Y ustedes cómo me pueden decir que la conquista puede ser respuesta si el tema son los incas? La A no puede ser respuesta. Descartado la A porque, repito, no habla de los incas, habla de la conquista. Idea principal A. La C es. La B C. puede ser respuesta porque habla de los incas, puede ser respuesta. Aquí también habla de los incas, puede ser respuesta. Incanato también, incanato, puede ser respuesta. Ahora, ¿cuál cree que sea la respuesta? ¿La B, la C, la D o la E? Todo el texto de qué habla, de los incas. ¿Y qué dice de los incas? La economía inca, Habla de la economía inca, ¿cierto? ¿Qué tuvo? ¿Qué dice? fines sociales. Fines Fines sociales. sociales, profesor. Entonces, esta es la idea principal, la C. Ahora sí, la economía incaica tuvo fines sociales. Van a ubicar en el texto. ¿Dónde está eso? A ver, ¿quién tiene ojo de buitre, como dicen? Rápido identifica. ¿Estará al inicio del texto, en el centro del texto, al final del texto, al inicio o al final? No lo sé. A ver, vamos. Al final, Hola. hola. Dime, Y al hija, te final, escucho. En el final del texto. profesor. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente con fines sociales. Y en este caso habla de los incas. Ahora, si esto, chicos, si el texto está al final, la idea principal está al final, ¿qué tipo de texto es? Deductivo, sintético, encuadrado, analizante. Ahí sí me van a levantar la mano, ¿ya? Levántenme la mano. Levántenme la mano. Ahí sí quiero agarrarles, así como dice, si se han apuntado. Vamos, chicos, participen, levanten su manito para tomarles nota de su participación. Tengo a Fred Maris, a Alicia, ¿qué más? A Nayeli. ¿Alguien más? Solo 3, 4, Doris. Solo 4. Muy bien, a ver, Fred Maris, tu respuesta, hija. Sintetizante, Ya. Alicia Alvarado, tu respuesta. Sintetizante, profesor. Nayeli Rojas. Sintetizante, profesor. Ya. Doris. La B, profesor. Sintetizante. Doris, ¿dónde estás, Doris? No te veo, Doris. Guaman hidrogo, Doris. Muy bien, hija, gracias. Respuesta. Claro que sí, sintetizante. Cuando la idea principal está al final del texto, es texto sintetizante. Sí, no se olviden, ¿ah? Cuando la idea principal está al final del texto, se llama texto sintetizante. Bien, chicos, siempre hay que tener en cuenta, en este caso, hay que tener en cuenta lo que les dije apunten. Bueno, algunos apuntan, otros pues no, me pesa la mano para estar apuntando. No quiero apuntar. Bueno, ahí están las consecuencias. Bueno, quiero entender, ¿no? Porque algunos ya ni dan señal de vida. No sé dónde andarán. A ver, un voluntario para la lectura del texto 2. Levanten la manito. Un voluntario, voluntaria. Ya. Dianita, voy a hacerte te voy a dejar un espacio. Ya, hija, por favor, me disculpas si no van a decir, ese profe Diana no me sonó una preferida, solo ella lo hace leer. A ver, me va a leer A ver, Carlita. Alicia también ha participado, está bien. Yo lo estoy anotando. A ver, Carlita, quiero que me ayude.
Buenas noches, profesor. ¿Tu apellido es Fasanando Ya. Saboya? Sí, profesor Fasanando Saboya, Carly. Ya, te escuchamos. Toda la lectura, profe. Todito, todito. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapato mal hecho o con tacones altos y puntas afiladas. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se formen en hueso una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En casos extremos, hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Gracias. Ok, profesor. Gracias, señorita Carlita. ¿Entendieron el texto? ¿Han comprendido? ¿O también han estado, tu mamá es celosa, tu papá es celoso? Más han estado con ustedes la música, ¿no? A ver, me va a leer una vez más Alegría. Bueno, Alegría, qué alegría escucharte nuevamente. Hace tiempo ya no te escucho, no sé nada de ti, Alegría. ¿Qué ha pasado? ¿Te has Buenas noches, desaparecido? profesor. Sí, me he desaparecido recién, recité. Sí, tendrá permiso, felizmente, último día de clase. A ver, Alegría, ayúdame con la lectura, hija. Bien, profesor. Dice, algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como ayux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada, cualquiera que sea la causa. Una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calificado, es decir, el juanete. Este en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención
que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En casos extremos, hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Gracias, hija. Gracias, Alegría. Bien, ahí ya leo, pues ahora creo que ya se ha entendido mucho mejor el texto. Que nos preguntan el tema y nos preguntan el tipo de texto. Tema y tipo de texto. A ver, voy a leer una vez más para que identifiquen el tema. ¿De qué trata el texto? Dice, algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo conocido como alus valgus. Por ello, son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. La causa de los juanetes son múltiples, pues en algunos casos el origen es genético y en otros aparece debido al uso de un calzado incorrecto como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete, en sí mismo, no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse los ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En casos extremos, hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. A ver, chicos, sin ir a ver el texto, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla? Sobre los juanetes. De los dedos juanetes. Muy bien, los juanetes, correcto. A ver, vamos a ver. La A podrá ser respuesta, ¿verdad o falso? Falso. Falso. Falso, profesor. La B puede ser respuesta. Sí. Sí. La C, Sí puede ser. la D Sí puede ser. También puede y ser. la E también. Juanetes por aquí, Juanetes por acá, Juanetes por aquí, Juanetes por acá. A ver, ahora sí, levanten. A ver, voy a bajar su manito, ¿ya? Ya, ahora sí van a participar. Levanten su manito. Simplemente me van a decir el tema. ¿Cuál es el tema? ¿La B, la C, la D o la E? A ver, participamos, chicos. Hagamos nuestros puntitos. A ver, Fred Maris, tu respuesta, hija. La D, profesor. D de dado. Ya, Carlita. La D, profesor. La C, dice Carlita. Nayeli. La D. La D. Doris. La D, profesor. La de La D de Alegría. dedo. La D, profesor. Ya. Correcto. La D, entre la C y la D me han dicho. A ver, vamos acá un poco a analizar, ¿ya? La B dice la causa de los juanetes. La B, el tratamiento de los juanetes. Y la dice, los juanetes son protuberancias dolorosas. Ojo acá, vamos al texto. En el segundo párrafo habla de las causas de los juanetes, que son múltiples, ¿no? En el último párrafo habla del mejor tratamiento contra los juanetes, ¿no? Tratamiento. La B y la C no podrían ser no podrían ser tema. Son temas secundarios, sí. Son temas secundarios. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque todo el texto no habla de las causas de los juanetes. Tampoco todo texto habla del tratamiento de los juanetes. Una parte habla del tratamiento, otra parte habla de las causas. Y al inicio habla simplemente de los juanetes. ¿Correcto? Entonces aquí la respuesta, queridos chicos, es la alternativa D, los juanetes. Ahora, ustedes me van a ubicar en el texto cuál es la idea principal. Obviamente acá están, vamos a subrayar todo lo que es juanetes, ¿ya? Puede ser esto y acá, juanetes.
A ver, un ratito, pues, chicos, voy a borrar esto de acá para que no, para no confundirnos, ¿ya? Si no, nos vamos a confundir y no vamos a ver bien las cosas. Ya. Aquí habla de los juanetes también. Aquí juanete. Acá también debe estar juanete. Acá también hay juanete. Ya. En el texto van a ubicar cuál es la idea principal. Está al inicio del texto, al final del texto, en el medio del texto. A ver, ¿quién me puede ayudar a identificar? Voy a bajar la manito de todos, ¿ya? Yo les pongo ahí como ejemplo en todo caso. Tipo de texto, la A, la B, la C, la D o la E. Nayeli, para ti, ¿cuál sería tu respuesta, hija? La D, profesor. Texto encuadrado. Ya, gracias, Nayeli. Carlita. Profesor, la D, no la B. ¿D de dado? Sí. Sintetizante y Ya, analizante. gracias. Carlita. La D, profesor. D. Ya. Fred Maris, para ti. La C, profesor. Sintetizante, ya. Alegría. La C, profesor. Sintetizante. Doris. La C, profesor, sintetizante. Ujú. Si me dicen sintetizante, quiere decir la idea principal está al final del texto. De acá. El mejor tratamiento. Todo esto. ¿Sí? Pero hemos dicho que el tratamiento es una partecita del texto. Todo el texto no habla del tratamiento. Ahora, tampoco puede ser sintetizante analizante. ¿Por qué, profe? Porque en el centro del texto habla de las causas de los juanetes. Acá, chicos, la idea principal la encontramos acá al inicio. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo. Toda la idea, conocida como hallux valgus, su nombre científico, y por ello son más propensos a desarrollar juanetes. Ahí está el tema. Juanetes. Si mi idea principal está al inicio del texto, ¿qué tipo de texto es? Texto analizante. Analizante. ¿Estamos? Respuesta es texto analizante. Repito, ¿ah? ¿Por qué, chicos? Porque la idea principal, repito, reitero, está al inicio del texto. En el medio, repito, en el medio del texto habla de la causa de los juanetes. Al final del texto habla del tratamiento de los juanetes. Pero todo el texto habla en general de los juanetes, no ni de las causas ni solamente de los tratamientos, sino los juanetes en general, como vimos en este caso en lo que es el tema, los juanetes, nada más los juanetes. ¿Correcto, chicos? ¿Se dejó entender esta parte? Sí, profesor. Sí, profesor. Con pena, pero sí se dejó Sí, entender. profesor. Muy Sí, bien. profesor, sí. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Entonces, les voy a dar la bendición. Gracias, queridos chicos, chicas. Gracias por su tiempo y su paciencia. Gracias por haberme escuchado. Bueno, este segundo bimestre. Ya nos encontramos en el tercer bimestre en el mes de septiembre. Septiembre, sí. Septiembre nos volvemos a encontrar ya con el último bimestre de este cuarto de secundaria, queridos estudiantes. Que tengan bonitas fiestas patrias. Muchas felicidades y que sigan los Saludos, siguientes. profesor. Muchas gracias. Felices fiestas patrias. Gracias, profesor. Gracias, Hasta chicos. luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Felicidades a todos.
Acabo la clase.